¿Y si todo lo que te han enseñado sobre el diezmo estuviera equivocado? Durante años, millones de cristianos en todo el mundo han escuchado el mismo sermón. Si no das tu diezmo, estás robando a Dios. Pastores citan el capítulo 3 de Malaquías para decir que si no entregas el 10% de tus ingresos, las bendiciones financieras serán cortadas de tu vida. Pero, ¿es realmente esto lo que enseña la Biblia? ¿Qué dijo realmente Jesucristo sobre el diezmo? ¿Qué practicaba la iglesia primitiva? Y sobre todo, ¿Dios realmente quiere que des una cantidad fija de tu dinero para ser bendecido? Prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar tu visión sobre la fe cristiana, la vida espiritual y la manera en que entiendes la mayordomía cristiana. Pero antes, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido presionado a dar el diezmo? Comenta abajo si sí o si no, y si crees que debemos dar voluntariamente. Quiero saber tu opinión. Para entender si el diezmo es obligatorio o voluntario, necesitamos volver al principio. La primera mención del diezmo está en Génesis, capítulo 14, versículo 20, cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Pero aquí viene la primera revelación. Dios no ordenó este diezmo. Fue un acto espontáneo de gratitud. Ya en tiempos de Moisés, el diezmo se convirtió en ley. Levítico, capítulo 27, versículo 30, nos dice: todo el diezmo de la tierra, ya sea de los cereales, ya sea del fruto de los árboles, pertenece al Señor. Es consagrado al Señor. El propósito de este diezmo era claro: sustentar a los levitas, que no tenían tierras y vivían del templo, y ayudar a los necesitados. Es decir, el diezmo en el Antiguo Testamento no era dinero, sino cosechas y animales. Pero si el diezmo formaba parte de la ley mosaica, surge una pregunta importante. ¿Qué pasó con él después de que Jesús trajo el nuevo pacto? Muchos dicen que Jesús reforzó el diezmo citando Mateo, donde él dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la tales justicia, la misericordia y la fe». Pero observa bien este versículo. Jesús estaba hablando con fariseos que aún vivían bajo la ley mosaica. No estaba ordenando el diezmo a sus seguidores. Al contrario, estaba mostrando que la justicia social, la fe y la misericordia eran más importantes que seguir reglas legalistas. ¿Y qué decir de la iglesia primitiva? Si el diezmo era tan esencial, ¿por qué no vemos a Pedro, Pablo o Juan enseñando a los cristianos a diezmar? La respuesta está en Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este es uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. En lugar de hablar sobre diezmo y salvación, Pablo habla sobre diezmo y generosidad. No menciona una cantidad fija, no impone obligaciones, sino que enseña que debemos dar voluntariamente y con alegría. Y ahora viene una pregunta aún más profunda. Si Jesús y los apóstoles no ordenaron el diezmo, ¿por qué tantas iglesias modernas insisten en cobrarlo? Si en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles no impusieron el diezmo como un mandato obligatorio, ¿de dónde viene esta tradición tan fuerte dentro de las iglesias de hoy? Muchos cristianos todavía creen que el diezmo es un requisito incuestionable de la fe, pero pocos conocen su verdadero origen. Para entenderlo, necesitamos viajar en el tiempo y explorar cómo comenzó esta práctica y qué realmente significaba en la Biblia. ¿Y crees que el diezmo siempre ha sido sobre dinero? Prepárate para una gran sorpresa. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el diezmo y las ofrendas en la iglesia. Pero antes, dime en los comentarios,
¿Crees que el diezmo sigue siendo una obligación para los cristianos hoy? La primera vez que encontramos el concepto de diezmo en la Biblia es en Génesis 14:20, cuando Abraham dio el diezmo de todo lo que había conquistado a Melquisedec, rey de Salem. Pero hay algo muy importante aquí. Dios no ordenó que Abraham diera el diezmo. Esto significa que este primer diezmo no fue un mandato, sino un acto voluntario de gratitud. Abraham no estaba obligado a dar nada, simplemente quiso honrar a Dios. Ahora, si Dios no ordenó a Abraham diezmar, ¿por qué el diezmo se convirtió en una obligación en la ley de Moisés? Fue solo siglos después, con la llegada de la ley mosaica, cuando el diezmo se convirtió en un mandato para el pueblo de Israel. En Levítico, capítulo 27, versículo 30, Dios establece que todo el diezmo de la tierra, de las cosechas, frutos y ganados, pertenece al Señor. Pero aquí hay un detalle crucial que muchas iglesias no explican. Primero, el diezmo no era dinero. Segundo, el diezmo no era un intercambio por bendiciones financieras. Tercero, el diezmo no se daba para enriquecer a los líderes religiosos. El diezmo en el Antiguo Testamento era exclusivamente agrícola. El pueblo de Israel separaba la 10ª parte de sus cosechas y rebaños para sostener a los levitas, que eran los sacerdotes encargados del servicio del templo. Los levitas no tenían tierras para sembrar ni criar animales, por lo que el diezmo era una forma de suplir sus necesidades. Además, parte del diezmo se usaba para ayudar a los huérfanos, viudas y extranjeros. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 28-29, Dios ordena que cada 3 años el pueblo reúna los diezmos y los utilice para sustentar a los necesitados. Ahora, detente y piensa. Si el diezmo era una forma de sustento para los sacerdotes y los pobres, ¿por qué hoy se enseña como un secreto para la prosperidad financiera? Cuando Jesús vino al mundo, trajo un nuevo entendimiento sobre la relación entre Dios y los hombres. Nos liberó de las exigencias de la ley mosaica, incluyendo las reglas estrictas sobre sacrificios y ofrendas. Pero, ¿qué significa esto para el diezmo? ¿Será que, como muchos enseñan, el diezmo sigue siendo una obligación sagrada? ¿O Jesús estableció una nueva forma de mayordomía cristiana basada en la libertad y en la verdadera generosidad? Lo que verás a continuación puede sorprender a muchas personas, porque no es lo que la mayoría de las iglesias enseñan sobre el diezmo. Si este estudio está abriendo tus ojos, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y deja un comentario diciendo: quiero saber la verdad. Jesús lo cambió todo. No solo transformó la forma en que nos relacionamos con Dios, sino que también reveló algo que muchos ignoran sobre el diezmo. Mientras los fariseos estaban obsesionados con seguir cada detalle de la ley mosaica, Jesús enseñó que la verdadera fe no estaba en reglas externas, sino en el corazón. En Mateo, capítulo 23, versículo 23, Él dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí está lo que muchas iglesias no mencionan. Jesús habló del diezmo, pero no como una orden para sus seguidores, sino como una reprensión a los religiosos de su época. Ellos eran meticulosos en entregar sus ofrendas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No se trataba de diezmo y salvación, sino de hipocresía. Lo que Jesús estaba enseñando es que la justicia, la fe y la misericordia eran mucho más importantes que la práctica mecánica de dar. Pero si Jesús no reafirmó el diezmo como un mandamiento, ¿qué ocurrió después de su resurrección? La respuesta está en la iglesia primitiva.
En Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, encontramos: todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Algo extraordinario sucedió aquí. Aquellos primeros cristianos no estaban preocupados en dar exactamente el 10% de sus ingresos. Estaban enfocados en vivir en comunión cristiana, ayudándose unos a otros de manera voluntaria y generosa. No había imposición, no había miedo, no había presión. Cada uno daba conforme a lo que Dios ponía en su corazón, sin un porcentaje fijo, pero con un propósito claro: suplir las necesidades de quienes más lo necesitaban. El apóstol Pablo refuerza esta idea en 2 Corintios capítulo 9, cuando dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí está la gran revelación. En 1900, el Nuevo Testamento, nadie está obligado a dar el diezmo. El principio que Jesús y los apóstoles enseñaron no se basaba en una cantidad fija, sino en la verdadera generosidad. La cuestión nunca fue dar para recibir bendiciones financieras, sino dar porque entendemos que todo ya le pertenece a Dios. Si el Nuevo Testamento enseña un modelo de contribución libre y basado en el corazón, ¿por qué tantas iglesias siguen insistiendo en enseñar el diezmo como algo obligatorio? ¿Acaso hay un motivo oculto detrás de esta doctrina? ¿Será que el diezmo, que comenzó como un principio de provisión, se ha convertido en un negocio altamente lucrativo? Si este estudio está abriendo tus ojos, suscríbete al canal para seguir aprendiendo. El diezmo comenzó como un principio de provisión, pero con el tiempo algo cambió. Lo que antes era un medio de sustento para los levitas y los necesitados, se transformó en un sistema de recaudación que beneficia a unos pocos y sobrecarga a muchos. En algunas iglesias, la práctica de dar con alegría y libertad fue reemplazada por un sistema de cobro, donde se enseña que quien no entrega el diezmo está en rebeldía contra Dios. Muchos fieles viven con miedo, creyendo que si no entregan exactamente el 10% de sus ingresos, estarán bajo maldición. Pero ¿tiene esta idea una base bíblica o fue creada para mantener un sistema religioso lucrativo? El pasaje más utilizado para reforzar esta doctrina es Malaquías, capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Muchos predicadores usan este versículo para afirmar que si una persona no entrega el diezmo, está robando a Dios e impidiendo sus propias bendiciones. Pero lo que casi nunca se explica es el contexto de esta escritura. Cuando Malaquías escribió estas palabras, se dirigía directamente al pueblo de Israel, que vivía bajo la ley mosaica. En ese tiempo, los sacerdotes dependían de los diezmos para continuar su trabajo en el templo. Pero algo había sucedido. Los líderes estaban desviando estas ofrendas y volviéndose corruptos. Dios no estaba reclamando porque el pueblo no estaba dando dinero, sino porque la administración del templo se estaba manejando de manera deshonesta. Malaquías no estaba estableciendo una regla eterna para todos los cristianos, sino corrigiendo un problema específico de esa época. Después de la venida de Jesús, el sistema levítico fue abolido. Ya no hay un templo físico, porque ahora los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Ya no hay sacerdotes de la tribu de Leví, porque Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Si el sistema levítico terminó, ¿por qué todavía hoy se predica el diezmo como si fuera una regla obligatoria?
Lo que muchos no perciben es que el diezmo y la predicación moderna están profundamente conectados. Algunas iglesias han creado un modelo donde la recaudación financiera se ha convertido en el centro de todo. En muchos lugares se predican más sermones sobre dar dinero que sobre arrepentimiento y transformación de vida. El enfoque dejó de ser la gracia de Dios y pasó a ser el miedo de quedarse sin recursos. Y aquí llegamos a una cuestión aún más grave. Cuando el diezmo deja de ser una ofrenda y se convierte en un negocio, ¿qué sucede con la fe de las personas? ¿Cómo la teología de la prosperidad ha distorsionado completamente el significado del diezmo, transformándolo en una moneda de intercambio con Dios? Lo que antes era un acto de generosidad, ahora se ha convertido en un mercado lucrativo, donde se venden promesas de bendiciones al precio del 10% de tu salario. Pero, ¿es esto realmente lo que enseñó Jesús? La teología de la prosperidad ha convertido el diezmo y la fe cristiana en un negocio. En muchos púlpitos alrededor del mundo se escucha la misma promesa. Si eres fiel en el diezmo, Dios multiplicará tus ingresos, abrirá puertas y derramará bendiciones sin medida. Pero, ¿viene realmente esta idea de la Biblia o es solo un sistema creado para generar ganancias a algunos líderes religiosos? La gran cuestión es que esta teología no se basa en la enseñanza de Cristo, sino en el deseo humano de tener seguridad financiera. Y aquí está la trampa. Cuando el diezmo se convierte en una inversión esperando retorno, deja de ser un acto de adoración y se transforma en un contrato comercial con Dios. Pero Dios no es un banquero ni un comerciante que intercambia bendiciones por dinero. Si observamos las enseñanzas de Jesús, veremos que Él nunca enseñó que dar dinero garantizaría prosperidad material. Al contrario, advirtió contra el apego a las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Aquí Jesús deja claro que la búsqueda desenfrenada del dinero puede alejarnos del verdadero propósito de la fe. Entonces, si Jesús enseñó que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, ¿cómo es que la teología de la prosperidad se hizo tan popular? La respuesta es simple, porque el miedo y la ambición son armas poderosas. El miedo a no ser bendecido hace que muchas personas entreguen dinero por obligación, creyendo que están comprando la protección de Dios. La ambición hace que muchos líderes usen esta doctrina para mantener sus iglesias financieramente prósperas. Al fin y al cabo, si logras convencer a alguien de que dar dinero a la iglesia resultará en riqueza personal, esa persona seguirá donando con la esperanza de recibir algo a cambio. Pero la realidad es que esta mentalidad distorsiona completamente el verdadero propósito del diezmo. Dios nunca enseñó que debíamos dar para recibir algo a cambio. Al contrario, la verdadera generosidad nace del corazón, sin esperar nada a cambio. Ahora detente y piensa. Si Jesús enseñó que debemos confiar en Dios para nuestra provisión, ¿por qué tantas iglesias enseñan que necesitamos pagar para ser bendecidos? La verdad es que la fe cristiana no se trata de dinero, sino de una relación sincera con Dios. Y cuando el dinero se convierte en un factor determinante en la espiritualidad, la esencia del Evangelio se pierde. Pero si el diezmo no es un pago por bendiciones, entonces, ¿cómo debemos entender el acto de contribuir? Si Jesús y los apóstoles no impusieron un monto fijo para las ofrendas, ¿cuál es el verdadero modelo de generosidad según la Biblia? Comenta aquí. ¿Has escuchado a alguien prometer bendiciones financieras a cambio del diezmo? ¿Qué piensas sobre esto? La verdadera generosidad nunca ha sido sobre números, reglas o transacciones financieras con Dios. Diezmo y generosidad no son lo mismo.
mientras que el diezmo, tal como se enseña en muchas iglesias, se ha convertido en un sistema impuesto y obligatorio. La generosidad bíblica es un acto de amor y libertad. Jesús no llamó a sus seguidores a vivir bajo el peso de una exigencia religiosa, sino a practicar un estilo de vida donde todo lo que poseen, tiempo, recursos, compasión, sea usado para reflejar el corazón de Dios en el mundo. En Hechos, capítulo 2, podemos leer que la iglesia primitiva no vivía bajo la presión del diezmo. Compartían lo que tenían por amor, no por obligación. Ayudaban a los necesitados porque entendían que la verdadera riqueza está en servir al prójimo. No había presión, no había miedo, solo un corazón sincero y una fe genuina. Ese es el verdadero llamado para nosotros hoy. Pero, lamentablemente, lo que vemos en muchas iglesias modernas es muy diferente. Lo que antes era un gesto de devoción y comunión se ha convertido en una herramienta de control. El miedo ha reemplazado la alegría. La imposición ha tomado el lugar de la libertad. Y muchas personas, en lugar de dar por amor, dan por obligación, esperando algo a cambio. Pero, ¿realmente Dios quiere nuestro dinero o quiere nuestro corazón? La respuesta está en el mismo Evangelio. Jesús nunca pidió dinero para sanar, enseñar o salvar. Se entregó completamente sin esperar nada a cambio. Nos enseñó que la fe verdadera no está en la cantidad de lo que damos, sino en la disposición de nuestro corazón para amar, servir y ayudar a los que necesitan. Si el diezmo no debe ser una obligación, entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra fe en relación con lo que tenemos? La Biblia nos enseña que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Esto significa que todo lo que poseemos, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro tiempo, debe ser usado para glorificar a Dios y ayudar a los demás. Esto no se trata de un porcentaje fijo ni de un pago mensual, sino de una vida entera de generosidad. Lo que Dios quiere de nosotros no es un impuesto religioso, sino un corazón dispuesto a servir. Y es por eso que hoy quiero desafiarte. Detente por un momento y piensa cómo puedes ser una bendición en la vida de alguien. Tal vez Dios te esté llamando a ayudar a un vecino, a apoyar una causa, a tender la mano a alguien que lo necesita, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Ahora quiero escucharte. ¿Cómo entiendes la generosidad después de todo lo que hemos hablado aquí? ¿Crees que Dios quiere tu dinero o tu disposición para ayudar a los demás? Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para participar en más reflexiones como esta. Aquí hablamos de la fe de manera honesta, sin manipulación, sin miedo, solo la verdad. Juntos podemos construir una fe más pura, más auténtica y más alineada con el corazón de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.